Gente, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Barros. Soy uno de los tres miembros del directorio de la CONACOM. Gracias a los participantes que se anotaron para nuestro curso, que es un curso taller que estamos haciendo para hablar sobre nuestro concurso del Día Nacional de la Competencia, que es lo hacemos por segunda vez, la segunda edición. El curso tiene por objetivo, por un lado, hablar sobre las bases del concurso. Vamos a estar explicando en detalle sobre las bases del concurso y, por otro lado, comentar y tratar de explicar cómo identificar las barreras y cómo llevar adelante el análisis dentro del trabajo que se pretende recibir por parte de los participantes. Esto es un taller, la idea es que sea interactivo, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer algunas encuestas, algunas preguntas y respuestas. Cualquier problema o duda que tengan, por favor, interrumpan o levantan la mano y esperemos que sea de mucha utilidad para que puedan trabajar en los ensayos y puedan presentar como participantes del concurso. Así que sin más que decir, Pablo, adelante. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Pablo Ramírez. Muchas gracias, señor Eduardo, por la presentación. Yo soy el jefe del área de abogacía aquí de la Comisión Nacional de la Competencia. Estoy, aparte de estar acompañado por el señor Eduardo Barros, en esta sesión está también Yanice Jara, que es asesora del directorio para el área de abogacía. Y vamos a estar presentándoles, como decía el señor Eduardo Barros, algunas recomendaciones para participar en el concurso Premio Nacional de Competencia que estamos realizando por segundo año consecutivo y que nos alegra muchísimo el interés que estamos viendo en esta edición. Voy a compartir la pantalla un momentito para mostrarles una presentación. Eh, Yani, no sé si me puedes confirmar si se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, voy a estar haciendo una presentación de las, las bases del concurso y también voy a estar hablándoles de todo lo que implicaría, o sea, las mejores prácticas que nosotros estamos teniendo aquí en la CONACOM para un momentito, tuve un pequeño problema técnico. Estamos teniendo, por cierto, algunos inconvenientes aquí en la institución con el internet, por lo que si se corta la señal en cualquier momento, les vamos a estar comunicando por correo electrónico cómo seguimos la charla. Eh, pero bueno, a ver si es que puedo volver ahora a la diapositiva y ya arrancamos. Mm, A ver, ahora ¿me podrías confirmar, Yanni, si se ve? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Como señalaba el señor Barros, esta sesión tiene dos partes. La primera parte voy a estar hablándoles brevemente de las bases del concurso que espero que ya hayan podido consultar o por lo menos identificar dentro de nuestro portal. Y después voy a estar dándoles recomendaciones sobre cómo escribir el ensayo para poder participar en el concurso. Para comenzar, nos gustaría hacer una pequeña encuesta. Como señalaba el señor Barros, queremos que esto sea un poco más interactivo, no solamente una, un monólogo de mi parte, por lo que si Yanni puede poner una pequeña encuesta para ver qué conocen, o sea, si ustedes ya saben, ya sabían de la CONACOM y si conocían sus funciones. Una simple pregunta es si no, que si por favor podrían responder y luego Yanni va a leerme el resultado. Yanni, si puedes. Sí, también quisiera mencionar que esta encuesta estarán visualizando los que se unen desde el celular en el chat, entonces para considerar.
Para quienes se van uniendo, les debería aparecer en la pantalla o en el chat una encuesta. Y la pregunta es si saben cuáles son las funciones de la CONACOM. Muchas gracias a quienes ya respondieron. Veo que el 70% de los participantes sabe cuáles son las funciones de la CONACOM. Perfecto, vamos a continuar entonces con la presentación. Les hago esa consulta porque muchas veces nosotros estamos realizando esta tarea también de informarle a la ciudadanía cuáles son las funciones específicas que tenemos aquí en la CONACOM y encuadrar también dónde entra dentro de las funciones de la CONACOM lo que estamos haciendo hoy en día en este concurso. La CONACOM tiene una doble misión relacionada a la libre competencia de los mercados. Está establecida esta misión en nuestra ley y es la de defender y promover la libre competencia del mercado. Dentro del ámbito de defensa tenemos algunas actuaciones que son coercitivas o obligatorias para el sector privado y por el lado de la promoción trabajamos para concienciar al sector público, generalmente a las instituciones públicas, incluyendo al Poder Legislativo y el Ejecutivo, sobre los beneficios de la competencia en las regulaciones y también al público en general. Y es dentro de nuestra función de promoción de la cultura de la competencia que podemos enmarcar esta actividad que estamos teniendo aquí hoy en día del concurso que estamos realizando. Esta es nuestra segunda edición, como les estaba comentando, del concurso. El año pasado tuvimos una primera edición que fue bastante satisfactoria para nosotros. Tuvimos 11 ensayos presentados, de los cuales 7 pasaron la etapa de la revisión formal. Allí pueden ver en la primera foto a la izquierda por arriba a algunos de los participantes que nos acompañaron en el Día Nacional de la Competencia el año pasado. Allí abajo pueden ver al que quedó en segundo lugar, que recibió una mención de honor, el estudiante Kevin Bruno. Y en la imagen más grande pueden ver a Carlos Casaña, el abogado que resultó ganador de la edición 2022. Pasando, les quiero reiterar, y más aún para aquellos que están uniéndose recién a la transmisión, que las bases del concurso están en nuestra página de internet, conacom.gov.pi/premio. Pueden consultar, allí van a encontrar todas las reglas que rigen a este concurso. Yo de igual manera les voy a presentar los puntos más importantes. Empezando por el objetivo del concurso. El objetivo del concurso es identificar una regulación, esto es una norma jurídica que restrinja la competencia sin una justificación suficiente. Y ven allí resaltados los dos puntos importantes de este concurso, que son la identificación de la norma que restringe la competencia por un lado, por otras palabras, la identificación de la barrera, y por el otro lado, el análisis de la justificación de esa barrera y la identificación de que esa barrera no está debidamente justificada. Por lo tanto, la norma debería ser modificada o debería ser derogada porque no está favoreciendo que haya una libre competencia en ese mercado. Y una observación es que en la restricción sobre la cual se va a escribir no debe haber sido previamente objeto de una opinión previa de la CONACOM, que también más adelante les mostraré dónde encontrar la lista de las opiniones que ya fueron emitidas y las barreras que ya fueron identificadas. Los requisitos de elegibilidad los tienen en pantalla. Los participantes deben tener cédula de identidad paraguaya. Nosotros en esta edición estamos teniendo ese requisito. En ediciones posteriores quizás podemos analizar la posibilidad de que también personas sin la cédula de identidad y que tengan otras nacionalidades puedan participar,
pero hoy en día el requisito es tener la cédula de identidad paraguaya. No hace falta tener la nacionalidad paraguaya porque hay extranjeros que pueden tener cédula de identidad paraguaya. Y les reitero, el requisito de igual manera es tener la cédula de identidad paraguaya para esta edición. Hago ese énfasis porque recibimos un par de consultas entre los inscriptos que justamente consultaban esta cuestión. No podrán participar funcionarios de la CONACOM, exfuncionarios de la CONACOM sin haber transcurrido al menos 2 años de su desvinculación o los parientes de los funcionarios o funcionarios. Por lo tanto, los que estamos trabajando hoy en día en la CONACOM o los que acaban de salir de institución no van a poder competir contra ustedes. El ensayo no debe haber sido publicado previamente ni debe estar auspiciado por una entidad pública o empresa. Y en cuanto a requisitos de forma, le estamos pidiendo que tenga una bibliografía y un máximo de 5.000 palabras. Algo que no está aquí en la diapositiva, pero que también considero importante mencionar, es que los ensayos pueden ser presentados en coautoría. Por lo tanto, pueden juntarse en grupos de 2 o 3 personas para poder, o más inclusive, para redactar el ensayo, con la observación, por supuesto, de que el premio es un premio único y que al final el premio van a tener que dividirse los autores como los autores decidan. O sea, no vamos a estar regalando 1.000 francos suizos para cada autor. Será uno global. Una vez que ustedes tengan ya el ensayo listo, lo presentan a través de nuestros correos electrónicos. Allí bien están viendo cuáles son esos correos. El plazo para ellos es el 6 de julio de 2023. Y en el correo les pedimos que aparte del ensayo y un escaneo de la cédula de identidad, nos mencionen, o sea, nos adjunten el formulario que pueden ver allí. Formulario bastante sencillo, dice más que nada los datos de los autores, los datos de contacto, las barreras que ustedes identificaron y el reconocimiento de la declaración jurada de que el documento es, de que el ensayo es original, de que ustedes no cumplen con los requisitos en manera general y que nos autorizan a nosotros a publicar el ensayo si es que son premiados o si reciben una mención de honor. Una vez que nosotros recibamos todos los ensayos, nosotros vamos a hacer una revisión de forma aquí en la Comisión Nacional de la Competencia, que es lo que le llamamos la etapa de preselección. Revisamos aquí que los ensayos efectivamente estén dentro del máximo de 5.000 palabras. Vamos a revisar que los ensayos sean sobre un tema sobre el cual la CONACOM aún no se expidió y otras cuestiones que ya les estuve mencionando en materia de elegibilidad. Aquellos ensayos que pasen esta etapa van a pasar ya al jurado internacional. Aquellos ensayos que queden descalificados van a recibir una comunicación, también vamos a estar publicando eso en nuestra página, y van a tener la oportunidad de reconsiderar, o sea, de solicitarle al equipo de preselección que revierta su decisión. Una vez que esté todo eso cerrado, vamos a dar intervención a nuestro jurado internacional, que está compuesto por cinco personas de renombre en el ámbito de derecho de la competencia, que pueden ver allí en pantalla. Las 2 personas que están a los costados, Alexandre Cordeiro y María Elena Vázquez, son presidentes de las autoridades de competencia de Brasil y República Dominicana respectivamente. Y las 3 personas que están allí en el centro son académicos o profesionales del sector privado en sus países. El orden que aparecen allí es por alfabeto. Los miembros del jurado nos van a pasar a nosotros los puntajes que ellos les dan a ustedes por sus ensayos. Y nosotros vamos a estar comunicando al ganador en el Día Nacional de la Competencia, así como vieron en la fotografía al inicio del taller. El Día Nacional de la Competencia se celebra oficialmente el 2 de octubre aquí en Paraguay, pero las actividades en sí de recordación podrían ser ya entre mediados de septiembre o inclusive finales de octubre. El año pasado lo hicimos el 19 de octubre, si mal no recuerdo. Los premios para este año son 1.000 francos suizos para el ganador, cortesía de la Universidad de Zurich de Ciencias Aplicadas y el estudio jurídico Agon Partners. Y en segundo lugar, el segundo lugar va a recibir 500 dólares americanos, cortesía del Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia. Este segundo premio es algo que estamos innovando en esta segunda edición. El año pasado solamente teníamos el premio para el ganador y agradecemos tanto a la Universidad de Zurich de Ciencias Aplicadas como al estudio Agon Partners
por su continuo apoyo al concurso y damos la bienvenida también al Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia por acompañarnos a partir de esta segunda edición. Y bueno, esas son las bases del concurso, sí, repasando rápido. Y ahora quiero hablarles de las recomendaciones que nosotros les damos para participar. Pero antes de pasar a eso, para ver si es que siguen allí despiertos, Yanni va a hacer una segunda breve encuesta nada más para consultarles cómo conocieron, cómo se enteraron del concurso. Yanni, si podrías hacer brevemente esa encuesta. Gracias, Pablo. En el chat, que las personas que no pueden visualizar en la pantalla, debería aparecer la encuesta de cómo se enteraron del concurso. Las opciones que tienen en las redes sociales de la CONACOM, en la página de la CONACOM, a través de los medios de prensa, correo electrónico, referencia a algún conocido o por medio de la universidad. Entonces pueden seleccionar una de las opciones que tienen allí y luego voy a estar indicando la respuesta. Gracias. Veo que la mayoría ya respondió. Muchas gracias. Le doy la palabra nuevamente a Pablo. Muchas gracias por responder. Eso nos va a ayudar a nosotros para ver también cómo estamos yendo con la cuestión promocional del concurso. Nos va a ayudar bastante de manera interna para ir evaluando. Volviendo ahora a el objetivo principal de este taller, les voy a estar presentando unas recomendaciones sobre cómo elaborar los ensayos para poder participar. Les quiero dar algunas salvedades. En primer lugar, que no es necesario que ustedes implementen la misma línea de análisis que usamos aquí en la CONACOM, siempre que se cumpla con el objetivo principal del concurso, que es la identificación de la barrera y y la explicación, perdón, la argumentación de que la barrera no está justificada. Ustedes pueden usar la metodología que nosotros usamos o pueden usar cualquier otra metodología que ustedes crean apropiada para las circunstancias. Lo importante es que se pueda entender y que se pueda cumplir con el objetivo del concurso. También les quiero comentar cómo va esta situación aquí desde la CONACOM. Nosotros cuando tenemos que analizar alguna normativa para emitir recomendaciones, lo que hacemos en primer lugar es identificar si hay o no una barrera. Para eso usamos una herramienta que les voy a estar comentando en instantes. Y en segundo lugar, segundo paso, nos ponemos a analizar la justificación que pueda haber para esa barrera. De nuevo, no hace falta que ustedes implementen ese mismo sistema. También les quiero comentar que cuando haga este análisis, esta presentación, yo voy a estar dándoles algunos ejemplos que quizás ustedes van a decir son bastante absurdos. De hecho, hay que admitirlo, son ejemplos un poco absurdos, pero voy a estar yendo a lo absurdo y no voy a estar mencionándoles, miren, esta barrera se da en tal o cual mercado, porque parte del concurso es la identificación de las barreras. Entonces, si yo les estoy diciendo que tal barrera la van a encontrar en el mercado de tal cosa, es mucho más fácil. Yo ya le estoy dirigiendo más o menos a que ustedes investiguen sobre ese tema. Y de nuevo, parte del concurso es la identificación de una barrera. En ese sentido, también es importante que en un momento yo les voy a dar la palabra a ustedes cuando hagan sus consultas o comentarios, que tengan un poco cuidado con que no digan la barrera sobre la cual ustedes están pensando, porque aquí ustedes están con los que posiblemente son su competencia para el concurso y estarían dándole a ustedes mismos a su competencia las ideas sobre los temas por los cuales pueden escribir. Nosotros de la CONACOM no podemos decirles a ustedes tampoco responder consultas
Sí, escribí sobre eso porque esa es una barrera. Entonces, eso también es otra cuestión que quería observarles para que no nos realicen ese tipo de consultas específicas sobre barreras. Esperamos que ustedes, a través de los ejemplos que les doy, y yo creo que se va al caso, puedan identificar barreras directamente con algunos mercados, porque realmente yo voy a estar hablándoles de una empresa de sándwich y ustedes reemplazando sándwich por un mercado X ya van a pensar, bueno, eso realmente ocurre en tal mercado, no con los sándwiches, pero sí con este otro mercado. Entonces, vamos a pasar a eso. Y bueno, primer paso, como les decía, tenemos un análisis de 2 pasos. Primer paso, cómo identificar las barreras regulatorias. Y aquí en la CONACOM nosotros utilizamos recientemente un material de la OCDE que se llama Herramientas para la Evaluación de la Competencia. Este documento contiene una especie de directrices que nosotros utilizamos para identificar si una norma efectivamente puede tener un impacto restrictivo a la competencia. El hecho de que nosotros identifiquemos una barrera, hago la aclaración, no quiere decir que la norma ya tiene que ser modificada por el mero hecho de ser una barrera, porque a veces las barreras pueden estar justificadas y es por eso que tenemos el segundo paso, que es el análisis de la justificación. Pero volviendo al tema de cómo identificamos las barreras, la OCDE nos invita a que nosotros tomemos una norma específica y hagamos una serie de preguntas sobre esa norma que nosotros tomamos. Y estas preguntas se hacen en orden. La pregunta número 1, si es que respondo que sí, entonces yo ya puedo concluir de que esta es una barrera a la competencia, que se configura una barrera a la competencia. Si no, entonces paso a la pregunta número 2. Y así voy a ir hasta terminar con las cuatro preguntas que la OCDE presenta para poder identificar rápidamente a una barrera regulatoria. Y bueno, la primera pregunta es, si la norma limita el número o la variedad de proveedores. Tomamos una norma específica y nosotros nos damos cuenta que si no fuese por esta norma, habría muchísimos más proveedores de un bien o un servicio. En vez de tener 40, 50 o 60 que el mercado puede quizás manejar, estamos teniendo 10, 5, 2, 1, inclusive en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque esta norma está limitando la competencia. Si no limita la cantidad de proveedores, quizás puede estar limitando la capacidad de los proveedores para competir. En este caso, entonces, tenemos a quizás cualquier cantidad de competidores, o sea, no hay ninguna limitación en cantidad, pero ellos no pueden competir vigorosamente porque hay una norma que les está impidiendo que lo hagan. El tercer caso, si la norma reduce los incentivos para competir. Acá no estamos hablando de una norma que limita ni la cantidad ni la capacidad para competir. Pero estamos hablando de una norma que les motiva o que les alienta a ponerse de acuerdo y a no competir. Y eso perjudica a los consumidores. Y en el cuarto punto, las normas que limitan las alternativas y la información disponibles para los consumidores. En este caso, estamos hablando ya de normas que no están dirigidas a los proveedores, sino a los consumidores, pero llegan a tener el mismo impacto de limitar la competencia. Y les voy a dar ejemplos de algunos de estos casos a continuación, reiterando nuevamente que voy a usar ejemplos un poco absurdos. Pasando al primer punto, las normas que limitan el número y la variedad de proveedores, la OCDE describe nuevamente 5 escenarios que son los más comunes según ellos, que se pueden presentar en los marcos normativos de normas que tienen este efecto de limitar la cantidad de proveedores que puede haber en el mercado. El primer caso son las normas que otorgan derechos exclusivos a un proveedor para prestar servicios u ofrecer bienes. Imaginándonos el escenario de que todos ustedes tienen una empresa, todos ustedes se juntan y forman una empresa de sándwiches. Ustedes tienen todo, tienen el capital, tienen
la infraestructura para hacer los sándwiches, tienen todo lo necesario para poder hacer también delivery. Y se dieron cuenta también ustedes, por cierto, de que hay una demanda en el mercado por el producto que ustedes van a ofrecer. Pero de repente miran el marco normativo y ven que hay una norma que dice que solamente puede haber un proveedor de sándwiches en el país y que el beneficiario soy yo, por decirlo así. En este mercado, entonces, podría haber dos prestadores o dos oferentes de sándwiches, pero porque hay una norma que dice que solamente puede haber un proveedor, entonces la competencia se ve limitada. Otro ejemplo es el de las normas que establecen requisitos de licencias, permisos o autorizaciones. Volviendo al caso de la empresa de sándwiches, quizás no hay una limitación de que solamente haya un proveedor, pero quizás para poder operar en el mercado de sándwiches tenés que pedir primero y obtener de una institución pública una licencia, un permiso o una autorización. Y para tener ese documento, primeramente tenemos que cumplir algún requisito, como por ejemplo presentar una póliza de garantía de seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, nada más, por un valor de 9.000 millones de dólares. Un requisito muy alto. O de repente la norma dice que solamente puede haber 7 licencias. Y yo me voy y veo que ya hay 7 empresas que están trabajando allí. Entonces yo sería la octava, pero porque está esta ley, yo no voy a poder acceder al mercado porque no voy a conseguir el permiso, la licencia o la autorización de la institución pública. Entonces, este sería el segundo caso de un ejemplo, una norma que limita la cantidad de proveedores. Luego tenemos las normas que limitan la capacidad de ciertos proveedores para prestar un servicio u ofrecer un bien. Imagínense que ustedes tienen todo para operar en el mercado de venta de sándwiches, pero ustedes quieren hacerlo por delivery. Y sin embargo, hay una norma que dice que la venta de sándwiches solo se puede hacer en restaurantes físicos. Por lo tanto, ustedes que tienen todo para hacerlo de delivery no van a poder acceder a ese mercado y los consumidores no van a poder acceder a una alternativa, a una opción para satisfacer esa necesidad que es la de comer sándwiches. ¿Por qué? Porque esta norma, repito, limita la capacidad que tienen ustedes de prestar ese servicio. Otro ejemplo de una norma que afecta la cantidad de proveedores son las normas que elevan de forma significativa el costo de entrada o salida para un proveedor en el mercado. Imagínense que ustedes quieren armar su empresa de sándwiches, pero se dan cuenta de que la norma exige que ustedes tengan una heladera o un frigorífico gigante con capacidad para albergar suficiente o depositar suficientes ingredientes, o almacenar, sería el verbo correcto realmente, almacenar suficientes ingredientes como para satisfacer la demanda por un mes. Pero ustedes hacen su plan de inversión, hacen el estudio de cómo van a proveer el servicio y se dan cuenta que realmente a ustedes les sirve cualquier heladerita con tal de que conserve bien los productos por, yo que sé, una semana y que ustedes van a ir renovando nada más el stock cada tanto. Pero porque esta norma les exige que ustedes tengan esa heladera de último modelo de gran capacidad, ustedes no pueden participar en el mercado. Esta norma lo que hizo fue elevar el costo para ustedes para entrar a ese mercado. El 1.5 habla de las normas que crean una barrera geográfica a la capacidad de las empresas para ofertar o para invertir. Imagínense que ustedes tienen está permitido, tienen su empresa de sándwiches y está permitido que ustedes hagan el delivery. Pero se dan cuenta que en Lambaré hay una norma que dice que solamente pueden vender las empresas de delivery que tienen su domicilio en Lambaré y ustedes tienen su empresa en Asunción o en Mariano Roca Alonso. Entonces, a pesar de que ustedes tienen la capacidad de llevar el producto hasta Lambaré, no lo pueden hacer porque hay una norma que creó esa barrera geográfica y
tiene nuevamente el efecto de reducir la cantidad de competidores que podría haber en el mercado de Lambaré. Entonces, a través de estos 5 ejemplos podemos ver cómo distintas clases de normas tienen al final del día el mismísimo efecto de limitar la cantidad de proveedores que puede haber en el mercado. Y son quizás estos ejemplos los más comunes que ustedes podrían encontrar en un análisis regulatorio, pero no son los únicos. Y les voy a estar hablando ahora de un ejemplo de las otras 3 preguntas que les estaba leyendo al principio, como para acelerar por el tiempo. Las normas que limitan la capacidad competitiva de los proveedores. Les había dicho a ustedes que acá ya no estamos hablando de una norma que afecta la cantidad de proveedores. Acá podría haber cualquier cantidad que permita el mercado. Pero son normas que impiden que esos competidores puedan competir vigorosamente. Y un ejemplo sería el que ustedes pueden ver en pantalla, las normas que limitan la capacidad de los vendedores para establecer los precios de los bienes o servicios. Imagínense que ustedes tienen todo preparado como para vender su sándwich a 3.000 guaraníes. Pero hay una norma que dice que hay un precio mínimo de sándwiches para la venta y ese precio es de 10.000 guaraníes. Entonces ustedes ven que vendiendo a 3.000 ustedes van a poder acaparar un gran mercado, o sea, ustedes van a soportar económicamente en su empresa la venta a 3.000 y van a conseguir muchísimos clientes, o sea, a usted le va a pensar todo eso. Pero porque esta norma exige que se venda mínimamente a 10.000 guaraníes, ustedes no van a poder competir con ese precio. Bueno, allí pueden ver en pantalla algunos otros ejemplos que van a poder leer en la guía de la OCDE, herramientas para la evaluación de la competencia. Todos estos tienen el mismo efecto de limitar la capacidad competitiva de los proveedores. Las normas que reducen incentivos para competir. Reitero que aquí no estamos hablando de una norma que afecte la cantidad de proveedores, tampoco estamos hablando de una norma que afecte la capacidad para competir, en este caso, pero son normas que le motivan a las empresas o le alientan o le permiten no competir. Le permiten llegar quizás a la comisión de acuerdos que están prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia. Y una de esas normas sería justamente una norma que exima a una actividad de industria de la Ley de Defensa de la Competencia. La Ley de Defensa de la Competencia hoy en día prohíbe que se cometa la práctica de acuerdo restrictivo a la competencia. Entonces, cuando dos empresas se ponen de acuerdo y esto perjudica al consumidor, en términos así sencillitos. Un ejemplo, se ponen de acuerdo en el precio en el cual van a vender un producto. Imagínense que haya una norma que diga que en el mercado de venta de sándwiches se va a aplicar la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, sin esa posibilidad de ser sancionado por haber cometido un acuerdo, existe todo el incentivo, toda la motivación para que en este mercado realicen justamente esa práctica. Entonces, estamos hablando, como les comenté, de una norma que le reduce o limita los incentivos para competir. Allí ven otras. Y pasando a las normas que limitan alternativas de información para consumidores, como les estaba comentando al iniciar esta sección, no estamos hablando de normas dirigidas a los proveedores, sino aquí ya dirigida a los consumidores. Un ejemplo, una norma que limita la capacidad de los consumidores para decidir de quién comprar. Imagínense que a partir de las 10 de la noche, un consumidor tenga no pueda adquirir los sándwiches de ustedes vía delivery, porque solamente a partir de las 10 se puede vender a través de los restaurantes o de los bares. Entonces, la norma no le afecta de manera directa, o sea, no está dirigida al proveedor, pero sí está dirigida al consumidor, le reduce al consumidor la capacidad de decidir de quién comprar y por eso tiene el efecto de limitar al final la competencia de manera indirecta. Allí ven otros ejemplos de normativas que también limitan las alternativas e información para consumidores.
Una vez terminado una vez identificado una barrera y haber terminado este análisis de identificación de barreras, nosotros en la CONACOM pasamos al segundo paso de nuestro análisis y es ver si la barrera está o no está debidamente justificada. Y aquí en la CONACOM adoptamos principios de la Autoridad de Competencia Española para hacer este análisis y les explico cuáles son. El primer principio es el principio de necesidad, según el cual tenemos que analizar cuál es el objetivo de la norma. ¿Por qué la norma está así como está? Y ver si se cumple ese objetivo y ver si ese objetivo solamente se puede cumplir a través de una regulación. Les doy un ejemplo. Supongamos que haya una normativa que dice que no se puede vender sándwiches con lechuga. ¿Cuál sería el objetivo de una norma como tal? Una forma de saber cuál sería el objetivo de la norma es consultarle a la autoridad que está encargada de aplicar esa norma o de controlar esa norma. Supongamos que le preguntamos al Ministerio de Agricultura o le preguntamos a alguna otra institución pública aquí, ¿por qué no se podría vender sándwiches con lechuga? Y nos dicen que es porque salió un estudio que dice que el consumo de la lechuga es bastante perjudicial para el medio ambiente, entonces queremos desincentivar eso y queremos prohibir. Lo que se configuraría allí, el impacto en el medio ambiente, sería un objetivo que realmente el sector privado o el mercado en sí es muy probable que no cumpla de manera independiente. Es muy probable que necesite efectivamente que haya una regulación para eso. Y de eso precisamente se trata este análisis del principio de necesidad, ver si efectivamente la regulación es necesaria. Pero también implica un análisis de ver si va a lograr o no ese objetivo. Y vamos a suponer que en este escenario está la norma vigente de que no se puede vender sándwiches con lechuga, pero no hay ninguna prohibición para la venta de ensaladas con lechuga o algún otro producto que tenga lechuga. Entonces, la regulación que restrinja solamente el consumo de sándwiches con lechuga no estaría cumpliendo así en conjunto con el objetivo que se está pretendiendo. O sea, no se está cumpliendo realmente ese objetivo. Por lo tanto, aquí ya podríamos decir quizás que la norma no está debidamente justificada. Y si no se cumple con uno de los principios que yo les voy a ir contando, ya podemos concluir directamente como que la norma no está justificada. No hace falta, así como en el caso anterior, no hacía falta preguntarnos y pasar por las 4 preguntas. Si con la primera ya comprobamos que hay una barrera, ya podemos decir que hay una barrera. Lo mismo aquí. Si ya podemos decir que no hay una necesidad de la regulación, automáticamente ya podemos decir que no está justificada la barrera. Pero de igual manera, aquí en la CONACOM solemos hacer el análisis de la proporcionalidad para ver si hay alternativas que permitan cumplir con ese objetivo sin limitar la competencia. Y quizás lo que podríamos tener como alternativa en el caso de sándwich de lechuga, volviendo a ese ejemplo, es quizás subir los impuestos a la producción de la lechuga y que lo recaudado en materia tributaria se utilice para subsanar el daño ambiental que hipotéticamente causan las lechugas, ¿verdad? Reitero que todo esto es totalmente hipotético y un ejemplo quizás un poco absurdo, pero ese análisis de alternativas es parte de lo que implica el principio de proporcionalidad, ver cuáles son los costos y beneficios de esta normativa y ver si hay alternativas que nos permiten reducir los costos o los perjuicios que genera a la competencia, la normativa. El tercer principio es el principio de neutralidad, por el cual deben promoverse las mismas oportunidades regulatorias para todos. Y este principio está más enfocado a las empresas públicas, o sea, que el Estado no establezca normativas que le benefician a algunas empresas en particular. Más enfocado a las empresas públicas, pero no necesariamente, no siempre las empresas públicas. A veces puede ser a un sector específico de empresas, a veces puede ser a una norma que le beneficia a las empresas que ya están operando
en perjuicio de las normas perdón, de las empresas que están empezando a operar, una cuestión de empresas existentes versus empresas nuevas, o de repente por el tamaño de la empresa. Entonces, ese tipo de cuestiones, analizar si es que se están dando de repente beneficios indebidos o innecesarios o injustificados desde la regulación para un sector específico. Pasando al análisis de la justificación, si nosotros confirmamos, volviendo aquí a la diapositiva anterior, si podemos confirmar de que la normativa no está debidamente justificada, entonces emitiríamos una recomendación desde aquí de la CONACOM de que la norma sea o modificada para aplicar alguna alternativa o derogada, porque no es necesaria, o sea, no cumple con su objetivo. Entonces, ese sería básicamente el trabajo que ustedes estarían haciendo también en este ensayo, si es que lo llegan a escribir. Ahora les voy a dar un ejemplo, un caso real que fue estudiado por la CONACOM. Y después de este ejemplo les voy a dar un ejemplo más que ya van a ser ustedes los que van a resolver. En este caso en particular, les quiero hablar de una opinión que salió el año pasado. Es una opinión que se realizó sobre un tema que fue, que fue identificado y que fue abordado por uno de los participantes de la primera edición del Premio Nacional de Competencia. Se trata del artículo 21 de la Ley 1016/97, que para aquellos que están viendo en una pantalla muy pequeña les leo, dice: los tipos de juegos de azar autorizados para su explotación con carácter de exclusividad en todo el país son quiniela, lotería instantánea, lotería diferida en sus diversas modalidades, 4 rifas por un periodo igual, una por trimestre, el telebingo, uno por cada canal abierto, las apuestas deportivas y 6. Tanto la persona que redactó el ensayo el año pasado sobre este tema, como la CONACOM, porque nosotros también emitimos, reitero, una opinión del año pasado, identificamos como barrera el que se le conceda con derecho de explotación, con exclusividad, a una sola empresa con respecto a ciertos juegos de azar. Entonces, en el país solamente puede haber una empresa que opere quinela, una empresa que opere lotería instantánea, y así sucesivamente con todos los incisos que están en el artículo 21. ¿Y por qué es una barrera? Porque le otorga derechos exclusivos a un proveedor para prestar servicios o ofrecer bienes, que es lo que les estaba comentando al principio. Es la primera barrera, el primer escenario que les estuve comentando. Es una norma que limita la cantidad de proveedores que pueda haber en un mercado. Habiendo identificado la barrera, vemos la justificación y podemos empezar el análisis de la justificación con el principio de necesidad. Nosotros le llegamos a consultar a la Comisión Nacional de Juegos de Azar cuál era el objetivo de esta norma, por qué estaba establecida de esta forma. Y realmente ellos nos dijeron que no habría realmente una justificación, una necesidad de esta normativa, y que es más, repitiendo o transcribiendo las palabras de Conaxar aquí en la diapositiva, resultaría interesante que algunos juegos de azar no entren en la categoría de exclusividad y que puedan ser explotados por más de un concesionario. De igual manera, nosotros en la CONACOM fuimos un poquito más y nos fuimos a ver cómo se justifica este tipo de normas en otros países. Y vimos que en otros países había este tipo de normas antes y se la vinculaba con la prevención de la ludopatía, de este terrible vicio a realizar o participar en juegos de azar. Entonces, esa sería una justificación que podría considerarse si es que se cumpliese el objetivo realmente, porque el mercado así de por sí, como les había comentado, no va a llegar a ese objetivo por su cuenta sin la regulación. Pero ahí no termina el análisis. Tenemos que pasar al principio de proporcionalidad y habiendo visto que, en primer lugar, la autoridad misma nos dice que no hay una justificación real, una necesidad real de esta norma, también vimos que en los países donde antes se restringía por la prevención de la ludopatía, se reemplazó eso por una apertura progresiva. Al principio
se pasó de 1 a 2 proveedores por el juego de azar que corresponda. Luego se fue abriendo a 3, 4, 5 y así sucesivamente para permitir mayor participación en el mercado. Y los cánones que recibía el Estado por el derecho de concesión para explotar el juego de azar, luego, como aumentaban también, se utilizaban o se destinaban a programas de prevención de ludopatía, entre otras cosas. Entonces, esa normativa, quizás la apertura a la competencia progresiva con el refuerzo de los programas de prevención de ludopatía, permitía cumplir con esa necesidad para estos países en los cuales se hizo el reemplazo normativo. La CONACOM también observó, o sea, el directorio de la CONACOM también observó como tercer punto que esta norma también afectaba al principio de neutralidad porque ocasionalmente la exclusividad podría generar ventajas para el concesionario vigente en futuras licitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa ya está operando hoy, es la única que puede operar y el día de mañana, cuando se haga un concurso para renovar o para volver a conceder los derechos en exclusividad, esa empresa que ya estuvo operando va a tener una ventaja, pero no indebida, porque es algo que la normativa establece, sino va a tener una ventaja que le otorga la misma regulación. Entonces, observamos allí que podría afectarse a través de la regulación el principio de neutralidad de la empresa que está operando hoy en día versus futuras empresas que quieran competir con ella. Ahora sí vamos a hacer un pequeño ejercicio y les presento a ustedes un extracto del decreto 3356/2020, que fue objeto de la opinión 3 del año 2021. El inciso dice, otórgase hasta un máximo de 12 licencias de producción e industrialización con vigencia para la producción e industrialización controlada en los términos de la ley y la presente reglamentación a laboratorios nacionales privados. Esto está relacionado con la regulación de la producción e industrialización de aceite de cannabis medicinal. Y para darles un poco de participación a ustedes, les digo, ¿en cuál de estas 4 preguntas nosotros ya podemos concluir que la normativa restringe la competencia? Y Yanni me va a ayudar ahora con una breve encuesta donde van a poder elegir en cuál de estos 4 indicadores ustedes creen que cae este artículo. Ya pueden visualizar en la pantalla o en el chat en la pregunta, también las respuestas. En una de las respuestas podría ser la correcta. ¿En cuál de estos escenarios se encuadra el caso? La opción 1 limita el número o variedad de proveedores, limita la capacidad competitiva de los proveedores, reduce los incentivos de los proveedores de competir vigorosamente, limita las alternativas e información disponible para los consumidores. Muchas gracias a quienes ya respondieron. Veo que el 100% de los que respondieron marcaron la primera respuesta, limita el número o variedad de proveedores. Muchas gracias, Yanni. Efectivamente, no encontramos una norma que limita la cantidad de proveedores porque solamente puede haber 12 empresas
que van a poder operar en este mercado por disposición de esta norma. Ahora, pasando a otro ejercicio breve, ¿en cuál de los escenarios relacionados a la limitación de cantidad de proveedores se encuadra esta normativa? Allí pueden ver las opciones en pantalla y Gianni les va nuevamente a aplicar el cuestionario. Sí, ahí fue remitida nuevamente la encuesta, lo van a encontrar en el chat o en la pantalla. ¿En cuál de estos escenarios se encuadra el caso? Otorga derechos exclusivos a un proveedor para prestar servicios u ofrecer bienes, establece requisitos de licencias, permisos o autorizaciones, limita la capacidad de ciertos proveedores para prestar un servicio u ofrecer un bien, eleva de forma significativa el costo de entrada o de salida para un proveedor, o crea una barrera geográfica a la capacidad de empresas de ofertar o invertir. Muchas gracias nuevamente por sus respuestas. Veo que el 86% respondieron la segunda opción, establece requisitos de licencias, permisos o autorizaciones. Gracias, Gianni. Si el 86% marcó eso, el 14% que queda, ¿cuál opción marcó? El siguiente resultado con mayor respuesta sería la opción 3, limita la capacidad de ciertos proveedores para prestar un servicio u ofrecer un bien. Y por último, otorga derechos exclusivos a un proveedor para prestar servicios u ofrecer bienes. Sería un 10% en esa respuesta. Ok, muchísimas gracias, Gianni. Esto que está aquí, así como está establecida la herramienta para la evaluación de la competencia de la OCDE, puede aplicarse e interpretarse de distintas formas. Lo que podemos coincidir todos aquí en este caso es que se trata de una barrera a la competencia. Efectivamente, la mayoría diría que establece un requisito de licencia, permisos, autorizaciones, porque es lo que se puede observar allí de manera directa. Aquí hay una limitación de 12 licencias de producción e industrialización. También podemos argumentar que otorga derechos exclusivos, quizás no a un solo proveedor, pero le está dando a 12 proveedores el derecho exclusivo y tiene el mismo efecto de limitar la competencia. No sé si recuerdan que al principio les dije que estos son los escenarios más comunes, pero no son todos los escenarios. Por lo que, de igual manera, quienes marcaron esa opción también tienen un argumento, un argumento a su favor, que es justamente el hecho de que también se están dando estos derechos exclusivos a una cantidad fija, que no es una, sino es 12. Y limita la capacidad de ciertos proveedores para prestar un servicio u ofrecer un bien, es justamente algo que también se llegó a mencionar aquí en la reunión presencial que tuvimos hace un par de semanas, justamente por el hecho de que solamente estas licencias pueden ser otorgadas a laboratorios nacionales privados, que creo que fue el argumento empleado por el compañero, y también es otro punto que quizás amerita el análisis. Pero vamos a enfocarnos aún en la cantidad de licencias, las 12 licencias que se están otorgando para este sector, y vamos a hacer ahora el análisis de la justificación, que es el segundo paso. Yo les digo, porque aquí no podemos hacer el análisis, no podemos hacer la consulta de manera rápida a la Dinavisa, que es la institución que se encarga de esto. Les digo cuál es la respuesta que podemos recibir en este caso y la más común que se suele dar cuando se trata de normativas que tienen que ver con el cannabis medicinal. Y es que hay una necesidad de la trazabilidad del producto porque al final del día la sustancia es una sustancia controlada.
no es una sustancia de libre circulación. Y el Estado necesita saber dónde están los productos, si cuánto por ciento se utilizó para la producción, cuánto por ciento se desechó, dónde se desechó, si es que hubo o no alguna fuga, alguna pérdida en el transporte del lugar A al lugar B. Todo eso es algo que en teoría el Estado quiere saber. Y por eso es que eh, se impone este tipo de normativas donde hay una cantidad de licencias fijas. Entonces el control del Estado se enfoca en estas 12 empresas. Pero de nuevo, eso es necesidad. Vamos a ver ahora el principio de proporcionalidad. ¿Les parece que existen alternativas regulatorias que permitan el que yo pueda abrir esto y que no tenga ninguna limitación de cantidad y le pueda otorgar la licencia a todos los que están interesados? Siempre que ponga algunos requisitos. Y les pongo allí como ejemplo cuatro requisitos, cuatro posibilidades. El reforzamiento de requisitos de capacidad. Quizás el Estado le pide que presenten garantías, pólizas, les pide ciertos años de antigüedad en el manejo de sustancias similares, o de repente, como segunda opción, la exigencia de sistemas de monitoreo, que las empresas tengan sistemas que permitan poder controlar dónde está justamente el producto. El tercer ejemplo que está allí, la obligatoriedad de sometimiento a controles, o sea que la empresa siempre que se vaya alguien del Estado, ya sea de la Senat o de Inavisa, siempre que le abran las puertas y que le presenten todos los documentos que ellos piden, o de repente la exigencia de infraestructura apropiada, que de repente donde se realicen estas tareas de producción y de industrialización sean lugares que permitan efectivamente manejar estas sustancias y evitar cualquier riesgo de fuga o pérdida. Y Yanis le va a aplicar una encuesta distinta a las demás porque aquí va a ser selección múltiple, pero van a poder elegir más de una alternativa para ver qué ustedes creen que se puede aplicar para poder abrir la competencia en este mercado y que no haya solamente 12 empresas. ¿Yani? Sí, ahora mismo pueden visualizar en su pantalla o en el chat la pregunta con las respuestas. Gracias. Y entre las opciones tenemos el reforzamiento de requisitos de capacidad, la exigencia de un sistema de monitoreo, la obligatoriedad de sometimiento a controles. Muchas gracias a quienes ya veo que están respondiendo. Acá ya tengo, Pablo, una diversidad de respuestas. El mayor porcentaje se centra en la respuesta 3, la obligatoriedad de sometimiento a controles, seguido de las exigencias de un sistema de monitoreo y en tercer lugar el reforzamiento de los requisitos de capacidad. Muchas gracias, Yani. Aquí no hay una sola respuesta correcta. Ya ustedes pueden argumentar en su ensayo cuáles son las alternativas que puede haber. Es justamente una de las cuestiones que se va a evaluar en el ensayo. Ya se identificó la barrera, ustedes explican por qué esa barrera puede ser modificada o puede ser derogada y presentar este tipo de alternativas regulatorias es algo que ayuda para ese análisis. Todas estas cuatro opciones pueden ser válidas en un marco normativo, ya dependerá de la autoridad del sector definir cuáles son las que más más le satisfacen el objetivo que se tiene de garantizar la trazabilidad. Quizás inclusive implementa las cuatro. En cuanto al principio de neutralidad, la CONACOM observó que esta normativa otorgaba ventajas temporales a los operadores que obtienen las licencias
antes, porque la CONACOM observaba que esta normativa empezó siendo una que establecía solamente 3 licencias, luego pasó creo que a 8 o a 10, luego pasó a 12 y después de que hayamos emitido la opinión inclusive se llegó a autorizar una 13ª licencia. Y este régimen de estar limitando la cantidad justamente, observó la CONACOM, le otorgaba la ventaja a aquellos que obtenían las licencias antes, en perjuicio de aquellas que venían después, algunas de las cuales quizás ni siquiera solicitaban la licencia porque ya veían que ya había sido agotada la cantidad que permitía la norma. Entonces, observábamos también desde la CONACOM este problema de neutralidad. Y sobre este punto, para cerrar este caso de cannabis medicinal, después de que la CONACOM haya emitido, como les comenté, se habilitó una 13ª licencia y luego de conversaciones que tuvimos nosotros aquí con Dinavisa, se llegó a finalmente derogar este inciso y hoy en día cualquier empresa que cumpla con los requisitos mínimos para poder manejar esta sustancia, pero requisitos estrictos dentro de todo, va a poder acceder a esta licencia sin esa restricción de la cantidad fija establecida en la regulación. Entonces, es un caso de éxito aquí de la abogacía de la CONACOM. Bueno, como les comenté, los temas que ya fueron abordados por la CONACOM no pueden ser objeto de un ensayo de ustedes. Por lo tanto, tanto el tema de los juegos de azar, la cuestión de exclusividad, como esta cuestión de las licencias de producción de cannabis, no pueden ser abordados nuevamente por ustedes. Ustedes van a encontrar la lista completa de todas las opiniones en nuestro portal conacom.gov.pi/premio. Van a ver esa página que ustedes tienen allí. Van a ir en la opción de descarguen los documentos de la convocatoria y van a encontrar una sección donde habla de consultar justamente las opiniones ya emitidas por la CONACOM. En la primera opción que habla del listado referencial le va a salir la lista que ustedes ven a la derecha y esa lista tiene una mención de cuáles son las barreras que fueron identificadas en cada una de las distintas opiniones que emitimos. Ninguno de esos temas ya puede volver a ser abordado en un ensayo. Es probable también que nosotros en la CONACOM nos hayamos olvidado de alguna de estas, de alguna barrera en esta lista, por lo que también nosotros le mencionamos, les damos un acceso a descargar aquellas opiniones. Entonces pueden descargar las opiniones, pueden consultarlas. De hecho, que las opiniones siempre son públicas, pero les damos este acceso directo para que ustedes lo puedan descargar más fácilmente y puedan consultar cuáles son las barreras que la CONACOM ya fue identificando en estos años que estuvo haciendo trabajo de abogacía, que la CONACOM está realizando tareas de abogacía desde el año 2020. Bueno, ustedes también pueden consultar otras fuentes públicas que les pueden ser útiles. Una de ellas es el Portal Unificado de Información Pública. Ustedes pueden solicitar a instituciones públicas las justificaciones de algunas normativas. Pueden utilizar esta plataforma de repente y en 15 días, según la normativa, se les tiene que dar una respuesta. Ustedes pueden pedir, por ejemplo, cuál es el estudio que justifica que haya esta normativa. Entonces, la institución, si es que el documento es información pública, tendría que estar proveyéndoles para que ustedes también puedan realizar este análisis. También pueden consultar el sistema de información legislativa, que es una herramienta muy útil para ver las exposiciones de motivos de los proyectos de ley antes de que sean aprobados. También pueden consultar la biblioteca del Archivo del Congreso Nacional, que también tiene algunos documentos históricos de interés. Una de las preguntas más comunes que nos hicieron cuando se inscribieron los participantes fue esta: si es obligatoria cierta estructura. Como ya les comenté al principio, no hace falta que ustedes adopten la misma línea de análisis que hacemos nosotros de identificar estrictamente la barrera y después analizar la justificación estrictamente bajo los 3 principios. Ustedes pueden adoptar el formato de estructura del ensayo que ustedes deseen. Sí les pedimos y les reitero que agreguen una bibliografía, que nos mencionen cuáles son las fuentes que ustedes consultaron para hacer
para hacer este ensayo que ustedes están presentando. También nos preguntaron qué van a tener en cuenta los miembros del jurado. Y los miembros del jurado van a tener en cuenta la calidad y claridad en la redacción o presentación del tema, el tratamiento innovador de la información y el tratamiento objetivo que le den a ella, el enfoque al consumidor y la variedad de fuentes consultadas. Los miembros del jurado les van a dar a ustedes una puntuación del 1 al 10. Cada uno de ellos les va a dar esa puntuación. Después eso se va a sumar y allí se va a obtener el puntaje, o sea, se va a definir quién tiene el puntaje mayor y esa persona, o ese ensayo, mejor dicho, va a resultar acreedor del Premio Nacional de Competencia en primer lugar. Y el segundo lugar, obviamente, el segundo con mayor puntaje. Ustedes pueden ver, por cierto, cómo se hizo esto el año pasado, porque también está disponible en nuestra página ¿cómo se dice? La planilla de puntuación que se usó el año pasado para premiar a los ensayos que se presentaron. Y también pueden encontrar en nuestra página de internet, en la sección de premio 2022, los ensayos que fueron reconocidos el año pasado. Y van a ver, por ejemplo, que el ensayo que resultó ganador utilizó un esquema de análisis muy similar al nuestro de la identificación de la barrera y el análisis bajo los tres principios. Pero también van a encontrar allí abajo el ensayo que quedó en segundo lugar, que utilizó un estilo libre. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos. Estos dos ensayos, al menos que se presentaron el año pasado, fueron muy del agrado de los miembros del jurado. Eh, la diferencia fue de solo 3 puntos entre el primero y el segundo, por lo tanto, ustedes deciden qué estructura utilizar y el hecho de que usen una estructura o no, no les va a dar una ventaja necesariamente. Es importante reiterar que lo más importante para redactar, para la redundancia, es la claridad en la presentación de la información. Entonces, con esto cierro la presentación directa. Vamos a tener la posibilidad de responder las consultas de ustedes que nos realicen a través de estos correos. También vamos a estar publicando las consultas que ustedes nos hagan a los correos promoción y Conacom. Y antes de darle la posibilidad de que usen el micrófono y nos puedan hacer consultas aquí también, porque le vamos a dar esa opción, me gustaría que Yanni haga brevemente una breve encuesta sobre este taller. Yanni, si podrías tomar el control para hacer rápidamente esa encuesta. Sí, Pablo, ahora mismo pueden visualizar en el chat la primera pregunta. ¿Le pareció útil el taller? Entonces, les agradecemos mucho a quienes ya van respondiendo y luego pasaremos a la siguiente encuesta. Gracias. Muchas gracias a quienes ya respondieron. Ahora pueden visualizar en el chat o en la pantalla nuevamente la siguiente pregunta. En este caso, tras el taller, ¿tiene interés en participar en el concurso? Entonces, esta sería la siguiente pregunta. Gracias. Bien, creo que la mayoría, voy visualizando, ya respondió. Les agradecemos mucho por las respuestas. Te doy la palabra nuevamente, Pablo. No estoy pudiendo. Mm, Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto.
Muchísimas gracias, Yanni, por las encuestas. Ustedes pueden hacer sus consultas. Estoy teniendo algún problema aquí para acceder al chat, pero pueden hacerlo solicitando la mano. Entonces, Yanni les da el acceso al micrófono o a través del chat. Yanni me dice que hay una pregunta en el chat, si podés leer. Sí, aquí Yamil Pintos consulta en qué fecha debemos entregar el ensayo. La fecha límite es el 6 de julio de 2023, es la que está establecida en las bases y condiciones. Entonces, les pedimos que por favor respeten esa fecha para empezar luego nosotros desde aquí también el procedimiento de la revisión, darle suficiente tiempo a ustedes también para que puedan ver si pasaron o no la etapa formal de la revisión. Y después darle también al jurado un tiempo significativo para poder estar leyendo los ensayos que pasen esa etapa. El plazo es el 6. Les aclaro de igual manera que en caso de que se hayan olvidado de su bibliografía, es algo que lo prevén las bases y condiciones. Si se olvidaron de presentar inicialmente su ensayo con una bibliografía, le vamos a dar un tiempito, creo que de 3 o 5 días, para que completen la bibliografía nada más, pero el ensayo en sí, el cuerpo del ensayo tiene que presentarse para el 6 de julio. ¿Alguna otra pregunta? Ahora mismo no estoy visualizando nada en el chat y tampoco veo personas pidiendo la palabra a Pablo. Ok, y bueno, si tienen alguna consulta adicional, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, promoción@conacom.govcorta.pi y conacom@conacom.govcorta.pi. Las consultas las vamos a estar publicando con las respuestas para que todos puedan acceder a las aclaraciones. Les recuerdo que cuando hagan sus consultas no nos mencionen alguna barrera específica. En primer lugar, porque nosotros no vamos a poder decirle si podés escribir sobre esa barrera, porque eso es parte del concurso. Y en segundo lugar, porque si llegamos a publicar eso, entonces se le va a estar dando una idea quizás a sus posibles competidores para escribir sobre el mismo tema. Y para cerrar, veo que está conectado el presidente del directorio de la CONACOM, Rolando Díaz Delgado. Señor Rolando, no sé si ¿está por allí? Estoy aquí, Pablo. ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias, Pablo. Tuve la oportunidad de estar en la última parte, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando el día de hoy. Gracias por el interés. Veo que teníamos hasta hace poco un número de 20 personas más o menos conectados. Creo que es un buen número. Es el segundo taller que estamos organizando con esta temática en poco tiempo y esperamos sobre todo que les haya servido para animarles a buscar y a escribir sobre alguna barrera que no esté debidamente justificada y con ello contribuir al rol de la CONACOM y al mismo tiempo tener la oportunidad de participar y ganar los premios que en este año tenemos propuestos para el segundo año o el segundo premio nacional de la competencia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y si no queda nada más, creo que nos despedimos, ¿verdad, Pablo? Asimismo, muchísimas gracias a todos. Esperamos la participación de ustedes en el concurso y para cualquier cuestión, reiteramos, estamos en los correos electrónicos de la CONACOM. Muchas gracias. Muchísimas gracias.